Y vamos de nuevo a citar el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y este es el tercer sermón que tenemos titulado Todos conocerán que son mis discípulos en una sola cosa. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos en tu nombre. Te suplicamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que, conforme a las muchas necesidades que tenemos de lo que el apóstol le habló a esta iglesia, tú las suplas en nosotros. Sabemos que tú eres nuestro auxilio. Tú eres el único, Señor, que puede proveer lo que el apóstol describe. Padre, permite que nuestros corazones puedan estar sensibles a que penetren lo más profundo de nuestro ser y podernos ver. Ayúdanos, Señor, a que esta epístola y esta serie de sermones nos ayuden a vernos ante ti y nos ayuden, Señor, a identificar si somos hijos tuyos. En Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que toda distracción, que todo pensamiento quede cautivado a la cruz de Jesucristo y que nosotros podamos estar sentados, los que estén sentados, orándote para que tú reveles tu palabra para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esos clichés que se usan en las iglesias de decir, digan esto o digan la que tiene al lado, ustedes saben que yo no tolero ese tipo de cosas. Pero toda regla tiene su excepción. Hoy yo quiero que usted mismo se diga: Señor, háblale a mi vida. Estoy aquí para que le hables a mi vida. Con todo tu corazón pide eso al Señor, que yo sé que Él lo hará. En el año 1714, Bernard Mandeville, filósofo, médico, economista, político, investigador y satírico oriundo de los Países Bajos de Europa, él publicó un libro con un nombre muy gracioso llamado La fábula de las abejas: vicios privados, beneficios públicos. Este libro fue escrito en forma de poema, donde representó la sociedad inglesa en la que él vivía en esos días, una sociedad próspera, representado sus vicios como un próspero panal de abejas que desde lejos se veía muy bonito y muy ordenado. Pero al acercarse, uno se daba cuenta de que sus habitantes se caracterizaban por vicios egoístas. Cada uno trataba de sacar ventaja y provecho de los demás, mientras que otros clamaban justicia y honradez. Y como la gente en esta fábula de las abejas piadosas, ellos clamaron a sus dioses. Y dice la fábula que Júpiter resolvió contestar las oraciones llevándose el egoísmo del corazón de este panal. Y como ya no había vicio, sino que las personas se volvieron honradas, ya no habían litigios, ya no habían abogados, se quedaron sin trabajo. La justicia ya no tenía ninguna función porque todos procuraban el bien de los demás.
Y como la gente se volvió tan sencilla y austera, los que se dedicaban a los negocios, a los excesos y a los vicios, perdieron sus trabajos y se marcharon. Los soldados tampoco tenían trabajo, así que todos los que se beneficiaban de los pecados de los vicios se tuvieron que marchar del lugar. Dice el autor que en lugar de prosperar, el panal llegó a su ruina, porque las virtudes altruistas no construyen la economía de una sociedad, sino los vicios egoístas. Eso es impresionante. Y él concluye que las sociedades que prosperan económicamente son aquellas que apelan al egoísmo y la que caracteriza a los seres humanos. Y que ni los gobiernos ni las instituciones deberían de tratar de frenar los vicios, porque si lo hacen, se detiene la prosperidad. Ahora, él concluye que las sociedades tienen que tener egoísmo. Y habla de un término que se llama egoísmo ético. Y la definición del egoísmo ético es la opinión de que cada uno de nosotros tiene que perseguir sus propios intereses y nadie tiene la obligación de promover los intereses de los demás. Cada quien tiene que pelear por lo que quiere. Esa es la teoría de este famoso y elocuente hombre de estudios. Es increíble pensar que los valores egoístas y los vicios egoístas pueden beneficiar tanto a la humanidad. La sociedad ha comprado esta teoría distorsionada y lo ha puesto en práctica años tras años. Y una de estas sociedades egoístas y centradas en sí misma fue justamente la ciudad de Corintio. Hay 13 versículos en este capítulo. Y el capítulo 13 nos da la descripción de lo que es el amor. Y nos habla de la incapacidad del hombre de concebir a Dios como amor. Esto es un problema que el hombre tiene de ver realmente el corazón amoroso de Dios. Y la conclusión es que el hombre no conoce en sí mismo lo que es el amor. La experiencia de lo divino normalmente va acompañada por el miedo, el asombro, la lejanía, la indiferencia y la imposibilidad de nombrarlo. Ese es el estereotipo que nosotros tenemos de Dios o del ser divino. Pero cuando Pablo comienza a describir las características de lo que es el amor, hay una de ellas que es en la que yo quiero enfatizar. Cuando él dice que el amor no busca a lo suyo, que es un amor desprendido, que es una preocupación activa por el bienestar de las otras personas. El ego estaba detrás de cada una de las situaciones que están aconteciendo en esta iglesia de Corintios que Pablo está describiendo. Vamos a ver el panorama. La semana pasada hablamos un poco de esto, pero es un capítulo que es tan rico que encontraba que era un desperdicio el no traer una segunda parte. Desde el capítulo 1 nosotros vemos que hay contiendas en esta iglesia. Y todo esto tenía que ver con rivalidades, con egoísmo, que se pone de manifiesto cuando nosotros leemos el capítulo 1, el 2, el 3 y hasta el 4. Y hay jactancia por la tolerancia del pecado. Esto lo encontramos en el capítulo 5. Y parte de su egoísmo se mostraba en su entendimiento acerca del sexo. Esto lo encontramos en el capítulo 6. Y la misma actitud egoísta lo manifiestan los esposos cuando el apóstol Pablo les habla de que no se negaran los unos con los otros. Eso es en el capítulo 7. Algunos hacían lo que querían sin importarle los demás. Solo querían agradarse a sí mismos. Y su amor al yo se veía también en las celebraciones de la Santa Cena.
Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos una ceremonia de Santa Cena. En los tiempos antiguos de la iglesia primitiva, la Santa Cena no es lo que nosotros hacemos hoy. La Santa Cena es lo que nosotros vamos a hacer allá atrás cuando se termine el culto, que es el que todos podamos comer juntos. Esas eran las cenas ágape, las comidas ágapes se les llamaba. Pero había una sociedad de gente pudiente y una sociedad de gente no pudiente. Los pudientes llegaban primero con sus comidas, las compartían y se las comían entre ellos. O sea, los riquitos comían con los riquitos. Y cuando llegaban los pobres, cuando terminaban sus faenas de trabajo, ya los ricos se habían comido sus manjares y ellos llegaban a comer de lo poquito que había quedado. Y vemos esto, que el apóstol Pablo los critica y dice que el que tenga hambre que se quede en su casa a comer, porque todos tenían que comer a la misma hora y compartir lo que tenían. Algunos llevaban sus propios alimentos, comían, se saciaban y dejaban a los demás sin comida. Estoy hablando de una iglesia llena de dones, llena de talentos. Una iglesia que con todas las riquezas que dice el apóstol Pablo aquí, Dios líbreme de yo haber tenido que pastorear esa iglesia, porque es una iglesia de muchos dolores de cabeza para el que lo hiciera. Los dones para ellos fueron una razón de división, de contienda, porque algunos se sentían superiores en cuanto a dones espirituales que habían recibido. Pero Pablo les hace ver que los dones espirituales no pueden remediar el problema del egoísmo que hay en el corazón. La carencia del amor bíblico era la razón principal por la que todas estas situaciones estaban dándose entre ellos. El lema de nosotros, de la predicación de hoy, es que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, el amor no es egoísta. Y una de las cosas que me hace ser una experta aquí arriba no es ni siquiera el tener mucho conocimiento bíblico, sino que yo voy a hablar de un problema que yo tengo, que es el problema del egoísmo. Yo soy experta, yo le puedo dar una cátedra a ustedes sin tener que revisar la Biblia de lo que es mi naturaleza pecaminosa. Por lo pronto, aquí ninguno estamos exentos de estar dentro de este calificativo de ser egoístas y de querer las cosas para nosotros y solamente para nosotros. Egoísmo viene del latín, de la palabra ego y del sufijo ismo, que quiere decir creencia o doctrina. De manera que egoísmo pudiera definirse como la religión del yo. Por esta razón, Cristo le dijo a los discípulos que tenían que negarse a sí mismos, porque es la manera de cómo Cristo nos puede decir a nosotros que no podemos competir nosotros con Él. O lo amamos a Él o no amamos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no podemos tener dos señores. La Biblia dice claramente que amarás a uno y aborrecerás al otro. O Cristo es nuestro Señor, o nosotros somos los señores de nosotros mismos. El egoísmo es estar, oiga bien, por si acaso usted dice, no, estos calificativos no son para mí. Yo no cuadro en esto, yo no encajo en esto, yo soy una persona que me porto muy bien, yo soy una persona que quiero el bien para los demás, pero vamos a sacar un poco de radiografía para ver cuál es nuestro diagnóstico. El egoísmo es estar preocupado excesivamente y exclusivamente por uno mismo o por su propio beneficio, placer, bienestar, independientemente de los demás. Es la idolatría del yo. Nosotros decimos, que nosotros no somos idólatras como esos tiempos que levantaban altares y que hacían figuras y se postraban delante de ellos y sacrificaban a sus niños y los ponían en esos hornos de fuego buscando prosperidad. Hay una idolatría peor que esa. Y es una idolatría silenciosa que camina con nosotros, que duerme con nosotros, que piensa con nosotros, que es nuestro consejero, que es nuestro animador. Y se trata yo. Muchos de nosotros padecemos de ese mal
Y el egoísmo tiene la capacidad de destruir matrimonios, de dividir relaciones entre padres e hijos, de dividir iglesias, de dividir empresas y de terminar con buenas amistades. El egoísmo es lo antagónico o lo que se opone al amor, al servicio sacrificial, se opone a la generosidad, se opone a la práctica de los dones espirituales y por ende se expone a la extensión del Evangelio de Jesucristo. El egocentrismo hace que la gente se quede descansando en su lugar en vez de servir al Señor en su obra. El egoísmo hace que no se responda al llamado de Dios por no perder la comodidad y la estabilidad. Ahora mismo nosotros vamos a abrir esa casa misionera en Honduras y estamos todos los días orando para ver quién va a decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. No, yo no puedo dejar América. Aquí yo vivo muy bien. Aquí yo tengo agua caliente, comida a tiempo, carro, trabajo, restaurantes y todas esas cosas que llenan mi yo y me hacen sentir realizado. Y esas son de las limitantes por la cual yo hablaba con uno de los líderes de la iglesia americana, de que las iglesias no están enseñando a regalarle la vida de uno a Dios para servirle, sino que lo que queremos es el favor de Dios para que nos vaya bien y no decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí, como lo hizo su Hijo Jesucristo. El egoísmo, lo digo de nuevo, hace que nosotros no respondamos al llamado de Dios por no perder nuestra comodidad y nuestra estabilidad. Hay manifestaciones que lo vemos que aparecen en el texto. Se manifiesta de muchas maneras porque el egoísmo es pecado madre. ¿Saben lo que es pecado madre? Que de ese pecado surgen muchos que gobiernan a los otros y que gobiernan a los otros. Da a luz a otras fuentes pecaminosas. Cuando habla de yo no busco lo suyo, esta es la esencia del egoísta. Busca más bien por encima de los demás. Si alguien ha de quedar bien, que sea yo. Si alguien va a recibir algún beneficio, que sea yo. Yo lo quiero para mí. Si alguien va a ganar una discusión o una disputa, esa tiene que ser yo. Si alguien va a ocupar una mejor posición, esa tengo que ser yo. Si alguien va a recibir privilegios, esa también tengo que ser yo. Si alguien ha de estar cómodo, esa tiene que ser yo. La mejor silla, esa es la que yo voy a agarrar. Portree dice que el ADN del pecado es el egoísmo. Y nos resulta muy natural y hasta racional procurar nuestro propio bien por encima de los demás. Y esto no es nuestra generación. El asunto es que nosotros lo que debemos es de practicar en base a lo que hicieron los demás que fueron criticados. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de algunos cuando escribe a los filipenses y dice en el capítulo 2, en el verso 21, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Y yo debería de ponerme en esta lista para ver, ven acá, hasta dónde, qué es lo que yo estoy haciendo como cristiano. Realmente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como creyente? ¿Venir a la iglesia el domingo? ¿Qué más yo estoy dispuesto a darle al Señor? Ahorita decía Gabriela, porque todo le corresponde a Él. Pues déjame decirte que si tú tienes salud el día de hoy y tú estás aquí es porque Él también te ha dado esa salud. Si tú tienes carro con que Él viniste aquí, déjame decirte que no fuiste tú que te lo ganaste, Él te lo dio. La ropa que tú tienes puesta para venir aquí, te la dio Él.
Y esta mezquindad que no le queremos dar a Él nuestra vida completa. ¿Cuántas veces nos comportamos de manera egoísta con nuestros cónyuges? Si tú no cedes, yo tampoco. O tú lo haces como yo digo, o las cosas no van a funcionar. O con nuestros hijos, usando nuestra autoridad. O con nuestros padres. No, yo no puedo. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo un compromiso también. Es que usted no lo sabe, mamá. Yo tengo compromiso, yo no puedo. O cuántas veces queremos sacar ventaja o hacer las cosas a nuestra propia manera, tratando de manipular para que las cosas se hagan como yo quiero. Dice el apóstol, el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. Aquí está nuestra palabra del día de hoy. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y cuando yo leo esto, el único que llenó todo esto fue Cristo. Fue paciente contigo por tu terco corazón y esperó pacientemente, reteniendo su ira. Fue amable para decirte que había ido a la cruz del Calvario para salvarte. No envidió tu posición, todo lo contrario, Él cedió todo lo que tenía para dártelo a ti, porque la palabra claramente nos dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. No se creyó más que nosotros, todo lo contrario. No nació en Alejandría, donde vivían los eruditos en Egipto en su tiempo. No nació en Roma para decir que nació en una gran capital. Nació en una de las más pobres y despreciables aldeas que tenía Israel, que era Nazaret. O se crió porque nació en Belén, que también era así. Orgulloso no lo fue nunca, egoísta tampoco. No se enojó nunca. La falta de paciencia habla de mi espera, habla de mi tiempo, habla de lo que yo quiero ya y ahora. Y la envidia se activa cuando nuestro yo está en el centro que me molesta, el bienestar y el progreso de otro. Porque déjeme decirle algo, no es que usted no quiera el carro que tiene el otro. No hay problema, usted puede querer tener el carro que tiene el otro. El asunto es que usted hierva por dentro cuando lo tiene y usted quiere que no lo tenga. Sentimos celos por las cosas que otros logran y nosotros preferiríamos que no lo hubieran logrado o que fuera yo quien lo hubiera obtenido. Habla de lo que yo quiero y no tengo. Se manifiestan los celos también con ese deseo posesivo de controlar a otros. Santiago 3:16 dice que donde hay celos y ambición personal, que traducido se llama egoísmo, allí hay confusión y todo es maldad. Yo estoy por encima de los demás. Yo soy muy importante. Me enojo porque me ofenden. Oféndenme yo. Si no están de acuerdo conmigo, lastiman mi yo. Y todos estos sentimientos su madre es el egoísmo. Yo y nadie más que yo. La jactancia es otra hija del egoísmo. Es el fanfarrón, el que quiere sobresalir y dar su propia alabanza, el dar su yo ante los demás. Es el hablar solo de sus logros, es hablar solo de las cosas que le salen bien, el hablar el que yo hice, el que voy a hacer, el que tengo, el que planifico. Es el que deja al otro callado cuando el otro con una voz tenue viene a hablar con nosotros y nosotros con nuestro yo grandote le cerramos la boca diciéndole de nuestros logros.
¿Qué es lo que mueve un corazón fanfarrón si no es la idea de que es él que se lo merece? No es arrogante. La soberbia y el envanecimiento tienen un concepto muy alto de sí mismo. Pensamientos elevados de ti mismo hacen que el egoísta demande un trato especial para consigo. No, porque me dijo esto y me lo dijo de tal manera y no me miró bien y me miró de arriba abajo. Es más, hay problemas hasta con las personas que tienen estima baja. Demandan mucha atención y son excesivamente, valga la redundancia, demandante en cuanto al trato que se le tiene que dar. Eso es un egoísmo pecaminoso, por ponerlo en una formación hebrea que se repite 3 veces lo mismo para darle un énfasis bien grande al asunto. Tiene usted que estar todo el tiempo corriendo con ellos para que no se le enojen y pasándole la manita y rebuscando palabras para hablar para que no se le ofendan. Ese es el tipo de persona que tiene un estima muy bajo, que ha sido muy maltratado y no ha podido poner en equilibrio que nosotros los cristianos tenemos que estar a prueba de balas. Otra manera de manifestarse el egoísmo es portándose indecorosamente. La dureza al hablar, la grosería son muestras de un corazón que está centrado en sí mismo, que no tiene cuidado con las demás personas, cómo se expresa y cómo hace sentir al otro. Le digo lo que me viene a la mente, no importa que lo quiebre, no importa que le rompa el corazón, que lo quebrante, yo tengo que decir la verdad y punto, porque es la verdad. Es fácil ser rudo con la gente cercana a usted. A veces nosotros hay un refrán que dice, luz en la calle y tiniebla en la casa. Que usted es dulce y tierno con el que está afuera y con los de la casa es una lanza, porque se siente con la autoridad de atropellarlo. Los hijos a los padres, los padres a los hijos, las esposas a los esposos, los hermanos de más confianza, se laceran, se lastiman, utilizan palabras hirientes. Hasta que no te veas sangrando voy a seguir diciéndote todo lo que me sale de la boca. Hasta que no te den el mismo corazón que te ponga a llorar. Hay personas que son tan duras que se sensibilizan o bajan la guardia cuando ven que ya el otro comenzó a llorar porque lo rompió. Cuando estamos haciendo esto es cuando estamos colocándonos por encima de los demás, y esto no es otra cosa que egoísmo. Hubo una conversación que tuvo Pedro con Cristo en Mateo 19:27, en donde el Señor Jesucristo, en varios de los evangelios, nosotros vemos que el Señor Jesucristo manda, tiene que dejar esto para seguirme, tiene que dejar esto, tiene que dejar al padre, tiene que dejar a la madre. Cristo no hablaba literalmente de que tenían que abandonar a sus padres. Cristo estaba hablando de que para servirle a Él, para estar con Él, nosotros tenemos, mire, que quitarnos esa ropa vieja, que despojarnos de ese viejo hombre y comenzar a trabajar una vida que se parezca a la de nuestro Salvador. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué recibiremos a cambio? Mire, mi amado hermano, el único precio que nosotros tenemos para seguir a Jesucristo y dejar todo atrás es la vida eterna. Entonces, ¿cuánto es lo que tú vas a sacrificar cuando tú sacrificas tu ego? Seguramente, segurísimamente, 100%, 100%, que lo que tú vas a sacrificar es terrenal. ¿Cuánto es que tú vas a perder? 100%, sin duda equivocarme, que seguramente lo que vas a perder es temporal. No vale la pena ser egoísta con tal de ganar algo. Un pleito, una comodidad, un mejor carro, una mejor comida. Al final todas esas cosas son temporales.
pierda todo lo que tenga que perder y déjele todo a Cristo. Hay algunas características para ir cerrando de lo que es el amor desprendido. El amor bíblico dice que es paciente, por cuanto no está dominado por el ego, está dispuesto a sufrir por el bienestar de los demás. El amor bíblico es benigno, es amable, está enfocado en hacer el bien a otros. Practica el servicio y está dispuesto a ayudar a los demás. El amor bíblico se goza en el bienestar del otro, se alegra de ver la prosperidad del que ama. El amor bíblico está dispuesto a soportar el mal y cubrir con discreción y con perdón. Primera de Pedro 4:8 dice que lo más importante de todo es el que nosotros tengamos un profundo amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitudes de pecados. Todo lo cubre. El amor bíblico todo lo cree. Piensa lo mejor de todas las personas. Espera lo mejor. No anda con sospechas, sino que hace la mejor construcción de las cosas. Es ese tipo de amor que nos parece inalcanzable. Porque ahora nosotros pudiéramos decir, descalificados estamos. No agarré una sola. Porque cuando quiero, es más, yo creo que usted sepa algo. Hasta el nosotros dar muchas veces está envuelto en egoísmo, porque queremos reconocimiento. Por lo pronto, nuestras dádivas no fueron genuinas, fueron construidas para mi ego. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y lo hacemos para alimentar nuestro ego. Y a los ojos de los demás nosotros nos vemos como wow, qué altruistas son. Y lo que somos son unos reales, estoy incluida dentro de eso. La pastora nos dio a todito batazos y ella se quedó limpia. Somos. Y le voy a contar una que me pasó. En Honduras, cuando nosotros hacemos los viajes misioneros, son cientos y cientos de personas los que se reúnen y hay que tener orden. Se trabaja con un orden. Primero tenemos que empezar a una hora, tenemos que salir a esa hora, porque como son en aldeas no nos puede coger la noche por si se nos si tenemos un problema mecánico y nos quedamos en la carretera. Es imposible que una cosa de esa suceda y que nosotros nos quedemos a la intemperie. Y muchas veces yo, su pastora, he sido fuerte en el sentido del orden. Y Dios me amonestó por eso. ¿Sabe por qué? Porque esa gente va con vergüenza a pedir. Y yo estaba en una posición superior porque era la posición de yo dar. Y el pobre que va arrastrando su vergüenza para que le den algo que comer, encima de mostrar su pobreza, la vergüenza de pedir para comer y tener un arrogante en el frente diciéndole, hey, tienen que andar rápido en esto. Y yo le estoy poniendo esto de ejemplo para que nosotros no nos creamos que cada vez que hacemos algo que parece bueno está envuelto en amor, sino que está envuelto en soberbia. Pero qué buena noticia nosotros tenemos. Porque lo que es imposible para nosotros de cambiar esta naturaleza, para Dios no lo es. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, en el verso 5, que sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con amor. Esa es la buena noticia, que de nosotros no emana lo bueno, pero Dios lo provee para que tengamos esta alternativa. Pablo dice que Dios ha provisto un remedio para este tipo de desgaste y de duda. Él lo llama derramamiento de amor de Dios en nuestros corazones. Es un amor
que no se refiere al amor que nosotros sentimos por Dios, es el amor que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos manifestarlo en nuestro semejante. Eso es un gloria a Dios, mi amado hermano. Porque la verdad es que yo le digo, Señor, yo no puedo hacerlo sin tu asistencia y sin tu ayuda. Hay remedios, y esta va a ser la finalización de este mensaje. Remedio para nosotros contrarrestar el egoísmo. Está la condición egoísta, está el amor bíblico, pero tenemos a Cristo en el medio intercediendo por nosotros para que podamos lograrlo. ¿Qué hacemos con el egoísmo? La Biblia nos dice que todas estas manifestaciones son obras de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle, dice el apóstol, lo que les he dicho antes. Cualquiera que practique esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Uy, qué duro se nos puso. Si usted cree que andar de pleitos a Dios no le importa, aquí hay una sentencia. Si usted cree que con enojarse a Dios no le importa eso, aquí hay una sentencia. Si usted cree que con sentir envidia, que es un sentimiento que mata y que nadie lo puede ver, solamente usted lo siente, aquí Dios está poniendo una sentencia. Es solo por la acción del Espíritu Santo en nosotros que puede mortificar estos pecados. Romanos 8:3 dice: pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Esa es nuestra esperanza. Gálatas dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor como número 1, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han llevado hasta allá. No podemos servir a dos señores. El egoísmo hace del yo un Dios. Es la religión del yo y nos aleja del Dios verdadero. Es probable que tu egoísmo te tenga alejado de tu cónyuge o de tus hijos. Quizás tu egoísmo ha afectado tus relaciones con aquellos a los que tú deberías de amar. ¿Por qué? Porque tu corazón es lo único importante. Tu corazón es lo único que tiene importancia. Quizás tu egoísmo ha destruido relaciones importantes en tu vida o ha alejado a las personas que se han querido acercar a ti porque ven que en tu vida no hay espacio más que para ti. Quizás tu egoísmo está afectando tus relaciones en tu trabajo o tu propio negocio, porque no puedes pensar en hacerle el bien al otro, sino en sacar tu ventaja. Quizás el egoísmo te ha alejado del ministerio, porque procuras tu comodidad y no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus recursos e invertirte en la vida del reino de los cielos. Quizás tu egoísmo te ha alejado de Dios porque no quieres entregarte a Jesucristo el control de tu alma, sino que quieres vivir según tus propios criterios. Sea cual sea tu situación, reconoce que el egoísmo es un ídolo que te esclaviza y te encadena. Ama a Jesucristo, quien nos ha hecho libre, y de una vez por todas renuncia a la idolatría del yo. Dios está visitándote el día de hoy. Dios te está pasando rayos X en tu vida el día de hoy y te estás diciendo: ¿vivirás para mí o vivirás para ti? ¿Sacrificarás tu vida para ti o la sacrificarás para mí?
¿Realmente crees que estás viviendo un cristianismo a tu manera? Déjame decirte que el cristianismo auténtico es llevar su cruz todos los días y seguir a Jesucristo, abandonarte a ti mismo, teniendo todo por basura por tal de ganar a Cristo y tener tu vida como un soldado disponible para servirle al Señor en lo que se necesite. Que Dios ayude a esta iglesia a poder entender que este amor ágape es lo que hace que nos destruyamos unos a otros. Este amor ágape, la falta de él es lo que hace que la iglesia no prospere. Porque donde no está este amor, tampoco está Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú has visto cómo andamos. Tú has visto cómo estamos. Y tú quieres llamarnos al arrepentimiento. Un arrepentimiento que haga que nos consagremos a ti de una vez y por todas. Tú conoces nuestras obras. Tú sabes lo que estamos haciendo. Y es por eso, Señor, que tu palabra por 3 semanas ha estado diciendo lo mismo. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu derrame sobre nosotros ese amor que hubo en Cristo. Que tu Santo Espíritu derrame y nos revele el amor que tú has tenido por nosotros. Y que nosotros nos sintamos humillados, contritados de ver cómo te hemos faltado, de ver que no hemos reflejado la presencia de tu amado Hijo, de ver, Señor, que los de afuera no nos ven a nosotros como vieron a Moisés cuando bajó de Sinaí, que no nos vieron a nosotros como vieron a Esteban cuando lo apedrearon, que no nos vieron a nosotros como vieron a los apóstoles martirizados, que no nos están viendo, Señor, con esa presencia que solamente tu amor puede manifestarse. Bendice esta iglesia, bendice a cada miembro, bendice a cada familia y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a nosotros poder llevar tatuado en nuestro corazón todas esas áreas que debemos de trabajar. Ahora, Señor, yo te pido que los alimentos que vamos a ingerir a esta hora son benditos por ti, pero recibe nuestro agradecimiento. Y así como hemos hablado de los pobres, Señor, visita a cada necesitado de nuestra amada Honduras, de nuestros amados países, y llévale el alimento que a nosotros nos está dando con tanta riqueza. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta iglesia, que la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre esté con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios